Cuando estábamos en el Jordán, vemos cómo el Espíritu Santo guía al Señor a venir a este lugar. Ya vimos qué largo es, ¿verdad? A venir a este lugar y a estar a 40, ¿por qué dice 40 días y 40 noches? Que oró y ayunó por 40 días y 40 noches. ¿Por qué esa clarificación? ¿Sería que no dormía? Porque él quería decirnos que ayunaba el día completo. Pero fíjense una cosa que a veces lo leemos y se nos pasa como por arriba. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. ¿Cada cuánto sienten hambre ustedes? Cada 3 horas. Cada ratico. Aquí hay algo. Yo tengo hambre crónica. Ya tenemos. Pero aquí hay una enseñanza muy importante que nos habla de la vida de Jesús. Si Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno, siente hambre, quiere decir que Jesús, en todos los 30 años de vida escondida y en su vida pública, Jesús ayunaba constantemente. Ya tenía el apetito completamente dominado y sacrificado. Cuando nosotros empezamos a ayunar, sentimos todo el hambre que nunca sentimos. Los dolores de cabeza que nunca nos dan ese día. Los mareos que nunca tenemos nos dan ese día. ¿Y eso es por qué? Porque el demonio no quiere que ayunemos. El demonio conoce muy bien el poder del ayuno, más que nosotros los católicos lo conocemos. Y por eso es que trata de evitar que ayunemos. Trata de siempre ponernos una excusa para renunciar al ayuno. Sin embargo, quien ayuna regularmente va dominando ese apetito de tal forma que llega un momento que ayunar no es que sea fácil, pero no está dominado por el apetito del hambre. Imagínense que el Señor, ¿cuántas veces habrá ayunado cuarentenas a través de su vida? ¿Cuántas veces habrá ayunado antes de empezar? ¿Cuántas veces habrá ayunado incluso de niño? Porque San José y la Virgen ayunaban también. Entonces el ayuno era una parte normal de la vida de Jesús, que él sabía el poder, por eso es que ayunaban, porque sabía el poder del ayuno, que después de tanto tiempo de no comer es que siente hambre. Ahora, qué interesante, cuando siente hambre, el demonio no se le apareció cuando no tenía hambre. El demonio se le aparece cuando siente hambre. Aquí tenemos que ir viendo también la mente de Satanás. Tenemos que conocer la mente de Satanás para no dejarnos engañar por él. Cuando Satanás ve que Jesús tiene hambre, ¿qué le viene a proponer? Que cambie las piedras. Si tienes hambre, pero aquí es interesante, le dice, si eres hijo de Dios, o sea, no está tan seguro que es el hijo de Dios. Historiándolo. Está tratando de sacar información, ¿verdad? Si eres hijo de Dios y tú tienes hambre, pues ¿qué te cuesta cambiar unas cuantas piedras en pan? Una tentación muy lógica, ¿verdad? Porque ¿podía el Señor cambiar las piedras en pan? Claro. Después iba hasta a multiplicar panes y peces. ¿Podía el Señor decir, sí, es verdad que estoy muerto de hambre, 40 días, tengo derecho a comerme unos pancitos? Pero el Señor nunca cede, aunque es una tentación lógica. El demonio no nos va a presentar tentaciones ilógicas, tentaciones que no tienen que ver
con lo que estamos experimentando. Es muy inteligente. ¿Qué hace él? Utiliza tu poder. Lo está tentando a algo que el Señor nunca quiso hacer. Es Alejandrina la que se cae, que vivió 13 años sin comer, solo de la Eucaristía. Gracias. El demonio quiere que Jesús renuncie en todo momento a su humanidad. Él no tenía problema con que Jesús fuera Dios. El problema del demonio era que Dios se hiciera hombre y que Dios viviera su humanidad igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y por eso lo que le está diciendo es: hazte un milagro a ti mismo, para tu propio bien, para tu propia satisfacción. Si tú eres poderoso, tú eres el Hijo de Dios, hazte un milagro para ti mismo, para aliviarte a ti mismo. Dígame qué milagro hizo Jesús en toda su historia aquí en la tierra. ¿Qué milagro hizo Jesús para él mismo? Ninguno. ¿Qué milagro hizo Jesús para el bienestar de su mamá? Ninguno. O para el bienestar de San José. Porque podría ser así, ¡tics! Y se armaban las mesas. No, trabajaron, sudaron. ¿Qué de color? Esfuerzo. Jesús no se evitó jamás ningún sufrimiento humano. Jamás se evitó ninguna de las escaseces o realidades humanas. Ni se las evitó a su madre ni a su padre virginal. Y por eso él no hace el milagro aunque tiene hambre. Porque nosotros no podemos hacer ese milagro, ¿verdad? Nosotros no podemos decir: ay, tengo hambre, me lo voy a aliviar haciendo la piedra en pan. El Señor no usa el poder. Eso es lo que el demonio quería, tentarle su poder. Sé poderoso, no vengas como uno más de ellos. No vengas como uno más, como un pobre, un humilde. Ahora la Virgen del Patio. ¿Qué pidió ayuno? Que pidió ayuno, mucho ayuno y penitencia. Entonces, ¿qué contesta el Señor? No solo de pan vive el hombre. Pero hay que pensar, contestar. La contestación de Cristo: no solo de pan vive el hombre, cuando Él tiene hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso después dirá a los apóstoles: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta tentación tuvo que haber sido fuertísima, hermano. Fuertísima. Porque el demonio observó el momento de la debilidad humana. Como todos nosotros, sintió hambre. Y tiene que haber sido un hambre agudísima. Entonces el demonio dijo: este es mi momento de hacerle renunciar a su humanidad. Esa misma tentación la vamos a oír en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Para qué vas a pasar por todo lo que estás pasando? Bájate, que acaso no hiciste tantas cosas por los demás. ¿Por qué no te haces algo para ti mismo? Todo el tiempo, la tentación del demonio es: haz algo para ti mismo. Usa tu poder para ti mismo. Jesús solo usa su poder para nosotros, para sanar a la humanidad, para alimentar a la humanidad. La segunda tentación, se van escalando las tentaciones, ¿verdad? Ya vio el demonio que no pudo dominarle el cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía ya un dominio
a través de la oración y el ayuno, tenía la templanza abundantemente, tenía una moderación sobre todos sus apetitos, en su humanidad. Entonces ya el demonio ve que por ahí no puede ir. Y viene la segunda. Fíjense hasta dónde se atreve el demonio. Se lo lleva a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Y lo puso en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles. El demonio está citando la Biblia, hermano. Por eso es que San Pablo después va a decir, aunque un ángel se te aparezca, si dice algo contrario a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, no le hagas caso. Porque el demonio mismo se atreve a pronunciar la palabra de Dios. Como dije una vez, si el demonio tiene que rezar el rosario contigo por un mes, lo va a hacer. Si en el día 31 te hace caer. Tenemos que saber que el demonio tiene un plan. Es como los comunistas, los masones, que tienen agenda y si tienen que esperar 100 años, lo esperan hasta que lleguen a conseguir su propósito. Pues imagínense que el demonio lleva a Jesús al templo de Jerusalén y le dice, tírate, porque dice la palabra de Dios que dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Ay, qué buena gente, ¿verdad? Tírate porque los ángeles están a tu servicio y no te van a dejar ni que te golpees. El demonio lleva al Dios hecho hombre al templo y desde el templo quiere probarle su autoridad, la autoridad sobre el mundo angélico. ¿Y qué le contesta? También está escrito. Aquí es una batalla con la palabra de Dios, hermanos, como la única manera que nosotros podemos batallar. Oración, ayuno y la verdad. La verdad. Pero para batallar con la verdad tenemos que conocer la verdad y tenemos que conocerla aplicada a nuestras realidades personales. Jesús le dice, tú me dijiste eso. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es el templo? La casa de Dios. Y se atreve a llevarlo al templo, a su casa, para decirle, manifiesta tu autoridad sobre el mundo celestial. De nuevo el diablo, entonces ahora ya lo deja del templo, ya no le sirve el cuerpo, que es el templo, el verdadero templo. Lo lleva al templo de Jerusalén y ya por último se lo lleva a una montaña muy alta. Les mostró todos los reinos del mundo. Este es el colmo de Satanás. Le muestra todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, todo esto te daré. Esto, hermanos, es importante porque la mayoría de la gente que va a brujos, que va a brujas, que va a chamanes, a lo que sea, todo lo que existe, van por esta tentación. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué clase de tentación? ¿Qué está diciendo ahí Satanás? Yo soy el rey de este mundo. Él no es el rey del mundo. ¿Cómo lo definió Jesús a Satanás? El príncipe del mundo, pero no el rey del mundo. Y el príncipe no tiene la autoridad del rey. El príncipe tiene cierta autoridad para aquellos que están
bajo él, para aquellos que le siguen. Pero el Rey de todo el mundo y el Rey de todos los reinos es Jesucristo. Y al final de la historia, los que creen o no creen, o creen en lo que sea, se van a tener que postrar y arrodillar y proclamar que Jesús es el Señor y el Rey de toda la historia y de todos los reinos. Pero Satanás se atreve a decirle al Dios hecho hombre: te voy a dar todo esto si te postras y me adoras. Esa es la tentación que, digamos, es como la espada más terrible que le podía decir el demonio al Señor. La ofensa mayor al Señor, que viene a establecer el reino de Dios en la tierra. El demonio le ofrece los reinos del mundo. Al Señor, que venía a formar su familia de discípulos que lo amarían, que lo adorarían, que lo acogerían, que lo seguirían. A ese Señor, Él le dice: póstrate ante mí. Cuando el mundo se va a postrar ante Dios y ante Jesús, el demonio dice: tú, Jesús, póstrate ante mí y adórame. Hermanos, tristemente, esta tentación es muy actual. ¿Cuánta gente va a todo? Ya no, yo ni sé ya los nombres que existen. ¿Cuánta gente va a brujos o a brujas para que le den el hombre que quieren o la mujer que quieren? Y se hacen no sé qué cosa, porque yo no sé ni qué se hacen ni me interesa. Y así van yendo un montón de cosas. ¿Para qué? Para poseer, para coger poder. Todas las tres tentaciones están dirigidas a, primero, alimento, placer. La segunda, ¿a qué está? Dirigida a la soberbia, al poder, ¿no? Al poder. Y la tercera, al poseer. Los tres grandes enemigos que San Juan habla en su primera carta, que son placer, poder y poseer. Las tres P: placer, poseer, poder y poseer. Y el Señor vence al placer, a un placer desordenado, porque hay placer dentro del plan de Dios, pero un placer en desobediencia a Dios, el Señor lo vence porque tiene dominado, orientado, tiene moldeado en la voluntad de Dios todo su apetito de placer. Al poder, el Señor le vence al demonio porque Jesús no quiere poder fuera de su Padre. Y eso es lo que quería el demonio, que Jesús tomara el poder en desobediencia al Padre, lo mismo que le hizo a Adán y a Eva. Y el tercero es: te daré todo. Vas a poseerlo todo, pero en mi forma. Y hermanos, el Señor posee todo, pero en su forma. Cuando sea levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Y ahí, por amor, vendríamos todos a Él, por amor, no a la fuerza. Jesús no invitó a nadie a seguirle a la fuerza. Por eso es que Jesús, cuando invitaba a los discípulos a seguirle, no les decía nada atrayente. Ven y sígueme y no vas a tener problemas en la vida. Ven y sígueme y te voy a hacer millonario. Ven y sígueme y te vas a hacer el más inteligente. El Señor no decía eso. Ven y sígueme, carga con tu cruz. Yo no tengo donde reposar la cabeza, así que tampoco la vas a tener donde reposar tú. No le promete, no les dice nada atrayente a la carne o a los deseos de placer, poder o poseer. ¿Por qué? Porque el Señor le interesaba que sus discípulos le sigan por amor, y les sigue interesando que así sea.
Amén. Por eso es que no podemos nunca decir, hay que seguir al Señor porque te va a ir bien. O esas iglesias que dicen, si tú sigues a Dios, de repente el Señor te da toda la prosperidad. El Señor nunca tuvo prosperidad, siendo el dueño de todo. El Señor lo que sí nos dice es, trabajen, sean responsables, y el fruto de su trabajo les dará la prosperidad necesaria. Pero aquí el Señor vence los tres grandes enemigos de nuestra alma: el placer, el poder y el poseer. Siempre son los enemigos y son los que tenemos que examinar. ¿Qué le pasa al demonio cuando se ve vencido? Por un momento. Se retira. Dice, entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron a servirle. Miren qué interesante. Cuando él le dijo, tírate y los ángeles te van a recoger y no te va a golpear ni nada te va a pasar. Cuando el Señor ha vencido a Satanás, el Padre le envía a unos ángeles a que le sirvan. O sea, ¿qué será ese servicio? Consolarlo, fortalecerlo, acompañarlo. Pero también dice algo más. Se alejó de él hasta la próxima vez. ¿Cuál es la próxima vez? Getsemaní, a donde vamos a ir mañana. Ahí es la próxima batalla entre Jesús y Satanás, y vamos a ver de qué se trata la batalla en Getsemaní, porque no se trata de pan, no se trata de reinos, no se trata de nada de lo que fue aquí. Allá se trata, allá es más punzante, allá se trata si vale la pena salvarnos. Así es que aquí quedamos la reflexión de las tentaciones.